Ahora que se está hablando del caso de Francisca Cadenas, también tenemos que mencionar algunas desapariciones algo mediáticas en su momento y que al día de hoy estaban olvidadas. El caso de esta mujer, de Francis, en Hornachos, en donde estos dos hermanos supuestamente pueden llegar a ser culpables, uno de ellos asesino confeso, el otro presunto encubridor y a lo mejor participó también en el hecho. Esto es lo que sabemos hasta este momento. Hay muchísimos detalles muy oscuros detrás de la desaparición forzosa de esta mujer, que a día de hoy ya podemos saber dónde estaban los restos, qué es lo que había pasado, un poco más de contexto de una desaparición que habían pasado prácticamente una década sin saber absolutamente nada, así como tampoco se sabe lo que pasó con Caroline del Valle Movilla, desaparecida en Sabadell, en Barcelona, el 14 del 3 de 2015. La madre, Isabel Movilla, la madre de esta niña que tenía 14 años en aquel momento, que desaparece de fiesta, hemos contado este caso en multitud de ocasiones, pero ella dice que ha hablado con Diego. Y, o sea, en este caso con el que sería el viudo de esta mujer, de Francisca Cadenas, que mantiene amistad con el marido y con los hijos de Francisca desde hace muchos años atrás, y dice que no le entra en la cabeza este caso. ¿Qué es lo que ha pasado? Dijo que estuvo conversando por WhatsApp con Diego, el marido de Francisca, que no le entra a la cabeza, que le afectó muchísimo todo este caso y lo que a día de hoy se está contando. Y la madre de Caroline asegura que tanto Diego, el marido, como los hijos, Diego, Javier, José Antonio, pusieron el foco en Juli y Lolo mucho antes de que fueran detenidos. O sea, dice, es que los hijos, al ver que su mujer y madre desaparece en un callejón de apenas 50 metros en el pueblo, sospechan de estos dos hermanos. A mí me lo comentaron más de una vez. Tenía la mosca detrás de la oreja. Lo que pasa que no es lo mismo tener un pensamiento que ya sea algo tangible y real. El domingo 15 de marzo de 2026 se cumplen 11 años de la desaparición de Caroline del Valle. En este caso se cumplieron. Y el caso de Francisca hizo que Isabel Movilla reciba fatal este no aniversario, por el cual algunos medios dieron parte de cierta información relevante en torno al caso. Isabel decía que ver todo esto al final te remueve absolutamente todo. Piensas en tu hija, porque hay a veces que piensas que no sabes qué es mejor, si encontrar algo que no quieres o quedarte así como estás, porque al final esos restos y esos huesos no son Francisca ya. Eso es muy duro. A veces la lucha y la esperanza es lo que te mantiene vivo. No sé si firmaría quedarme como estoy si fuese a encontrar algo que no quiero. Obviamente la madre habla de su hija en presente, cree que está viva, que se la pueden llevar a Francia para trata y demás. Es una de las hipótesis que más se viene barajando en torno al caso de Caroline del Valle. Ahora hablamos, sí, de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos, pero Carol sigue sin resolverse hasta este momento. La menor de 14 que desaparece en la madrugada de ese 15 de marzo, hace ya muchísimos años, después de viajar desde Barcelona hasta Sabadell con una amiga para acudir a esa conocida zona hermética, un área de ocio nocturno para estos jóvenes menores de edad, y según las investigaciones fue vista por última vez en las inmediaciones de aquella discoteca junto con otras personas que ni siquiera a muchos de ellos se les tomó declaración. Algo impresionante, y es que si no se resuelven los casos es porque no se investigan. Desde entonces a Carol del Valle no se le ha vuelto a saber nada de ella. Algunos testigos afirman que se subió a un coche rojo antes de perderse su pista, un coche que está en un vídeo en redes sociales. Su teléfono deja emitir señal poco después en una carretera en dirección a Francia, y 11 años más tarde su familia sigue esperando respuestas, pero no las hay. Ahora mismo se cree que las investigaciones pueden llegar a tener intuición de algo que haya pasado en torno a este caso. La madre sigue pendiente a Google porque había unos informes que supuestamente iban a mandar de los teléfonos móviles de algunas personas investigados y ciertos posicionamientos de los dispositivos la noche de autos. La madre de la joven, Isabel Movilla, que estuvo en colaboración con una empresa tecnológica que trascendió hace unos meses atrás, creo que nosotros lo comentamos, creo que era la misma que en el caso de Marta del Castillo, la misma empresa si no me equivoco, y luego el grupo de homicidios de los Mossos d'Esquadra espera este tipo de informes técnicos que puedan aportar más pistas sobre las personas que estuvieron aquella noche.
Las chicas con las que Carol fue aquella noche volvieron en tren a Barcelona, por lo que se han pedido ciertos informes de personas que no estaban en aquel tren. Teléfonos que tuvieron conexiones con el teléfono de Carol del Valle antes de perderse su rastro por completo. El objetivo de todo esto obviamente es analizar esos números telefónicos para identificar a personas que se encontraban en el entorno de Carol en el Valle y así comprobar si podrían tener algún tipo de relación con la desaparición de esta niña. Además, los investigadores esperan obtener algún tipo de información por otras vías y lo que dijo la madre de Carol es que esperan obtener datos de un teléfono que encontró en la habitación de su hija cuando hizo una limpieza y que contiene números que desconocen su procedencia. Obviamente pueden llegar a creer que ella en un primer momento quiso tener una desaparición voluntaria y que luego se echó atrás, pero no la dejaron. Es otra de las hipótesis que vienen manejando estas personas o que la indujeron a que alguna de estas chicas que eran sus amigas, Nisrin supuestamente, incluso Silvia presuntamente, hubiesen tejido un plan para hacer desaparecer forzosamente a esta chica Carol del Valle. Hablamos de ese teléfono que encuentra en la habitación esta mujer cuando hizo una limpieza y ahí encuentran unos números telefónicos que se desconoce de quiénes podían ser y se sitúa ahora mismo a alguna gente y los investigadores tienen intuición de algo que ha pasado. Parece que cuentan con muchísimo apoyo. ¿Es la sensación de que no te han hecho ni puñetero caso en estos 9 años? La sensación no, es que es lo que ha pasado. Es que el caso de mi hija se empezó a investigar 1 mes y medio después, una niña de 14 años desaparecida. El caso de mi hija ha estado 7 años y medio metido en un cajón. No se ha investigado nada. La batalla de perros que hubo en el castillo de Canfeu la hice yo la tuve que organizar junto con la policía local de Sabadell. Todo lo que se ha hecho ha sido por parte de la familia. Lo único que han hecho Mossos, la unidad de desaparecidos de Mossos, ha sido decir que es homicidio o ocultación de cadáver. Y luego ya me dijeron lo del vertedero, que a mi hija la habían violado, le habrían dado un golpe, la habían matado, le habían tirado un contenedor, había llegado el camión de la basura, la había triturado y claro, buscar un vertedero es muy difícil. Carmen Balfagón parece que también estuvo ayudando un poco a lo que es este caso, estuvo hablando con varios medios de comunicación, diciendo que hay varias gestiones abiertas, aunque es cierto que se trata de una investigación muy compleja. Demasiados años han pasado sin resultados concluyentes en ninguna de las pistas y es que los Mossos de Escuadra hablaban de un homicidio con ocultación de cadáver, aunque el cuerpo evidentemente no se encontró en ningún lado. No se investigó mucho este caso. Esta es la principal cosa que tenemos que decir acerca de la desaparición de Carol del Valle. Nosotros hablamos muchas veces de ella. Hablamos, por ejemplo, con Lourdes Tasíes, la periodista que entrevistamos por aquí y que ella nos entrevistó y bueno, compañera nuestra, muchas veces hablamos con ella de este tema. Y bueno, es un caso que toca mucho a muchas personas, sobre todo en esa zona de Sabadell, personas que viven muy cerca de ahí. Y es cierto que últimamente la propia Isabel Movilla como que estaba denunciando a muchas personas con vídeos en TikTok, en Instagram, en algunas redes sociales, porque había chicas y bueno, algunos, no sé si personas cercanas a lo que es este caso, que lo habían seguido, que estaban haciendo muchas bromas pesadas acerca de esta desaparición, ¿no? Y obviamente ha afectado muchísimo a la salud de todos los familiares. No hablamos en casa de la hija, decía Isabel Movilla, si se habla se cambia enseguida de tema, que cuando entras en su casa ves muy pocas fotos de Carol en el Valle de mayor, que puedes ver algunas, pero son de cuando era pequeña, que no pueden con la situación, que lo llevan muy mal y que hay gente que tiene muchas fotos y les gusta escuchar vídeos, audios de aquella niña, pero nosotros no podemos. Que la desaparición ha pasado demasiada factura, muy dura para toda la familia, especialmente en el plano psicológico. La salud mental y física de ellos es tremenda. O sea, en este caso el padre dice que continúa trabajando y sigue muy afectado también. Y Isabel Movilla dice que la familia no ha recibido ayuda institucional directa en ninguna ocasión.
Desde hace mucho tiempo ya que prácticamente no podemos contar nada de este caso porque parece que hay secreto en torno a las nuevas informaciones que puedan salir. Y fíjate que han pasado una década del caso de Francisca Cadenas y se ha resuelto, pues ojalá 11 años han pasado del caso de Caroline del Valle, pues se pongan con él porque a lo mejor podemos llegar a tener cierta información que resuelva este tema de una vez por todas, cosa que desearíamos obviamente que estuviese viva, aunque tantos años después resulta bastante complicado. Yo creo que con la aparición del cuerpo de Francisca Cadenas, lo que más creen a día de hoy es que, o el pensamiento que le vendría a la familia es nuestra familiar o nuestra hija le ha pasado lo mismo, ¿no? Es cierto que hubo una agitación justo cuando se pierde el rastro de Caroline del Valle. Hubo unos testigos que señalaron que pudo haberse subido a un coche rojo donde se encontraban varios varones de procedencia árabe y de Francia, y su teléfono deja de emitir señal, ¿no?, en carretera a esa dirección. Parece que es un dato que no se tenía, que se ha confirmado hace bastante poco tiempo, y luego Silvia, otros amigos de la joven regresan en tren a Barcelona, y la mañana del 15 de marzo, cuando les pregunta Isabel Movilla, o sea, la madre, dicen que no saben absolutamente nada de ella. Las palabras levantan bastantes dudas en la familia, pero nunca dijeron nada más, ni ha habido detenidos por esta desaparición. Con los años se ha reconstruido el entorno de la menor, incluyendo a las LN, de las cuales nosotros hemos hablado en algún directo, llamadas Las Nalgonas. Este era un grupo de chicas muy jóvenes vinculado a la captación de menores supuestamente en esta discoteca o en discotecas de la zona de Sabadell, y Caroline del Valle apenas conocía todo este entorno, al cual llega a través de amistades del barrio. Empezó a hacer ciertas amistades que no le convenían, entre comillas. Inicialmente se barajó que Caroline fue víctima de un homicidio, un presunto, pero el caso quedó archivado en ese momento por no haber pruebas. La investigación se vuelve a reabrir en 2018 y desde entonces se realizaron muchas diligencias. Las últimas novedades de las cuales podemos hablar son trabajos de Google y la colaboración de la Interpol, y lo que existe, según la entrada de la Interpol, es que podía haber una hipótesis muy grande de tráfico de personas en torno a la captación de un grupo criminal por Caroline del Valle, pero no hay certezas. Entonces la familia, está esperando respuestas, confía en que algún día se pueda esclarecer el paradero de esta chica, pero resulta bastante complicado. Estas son las hipótesis que se baraja. De hecho, la propia madre, cuando dio muchas entrevistas, siempre dijo esto, que pudo ser radicalizada o incluso, la que más ella creía, ser víctima de tráfico de personas. Ahí estamos, después de muchísimo tiempo en torno a este caso. Quería comentaros algunas cuestiones que hemos ido hablando. Ese vídeo de TikTok que tantas veces hemos mencionado, y el paso del tiempo, pues la verdad, huye considerablemente. Ojalá esos nuevos informes de Google sean bastante claves con los otros informes y esos planes que tenía la familia para descubrir la verdad del caso Caroline del Valle. Es vivir con mucho agobio. La incertidumbre es horrible. Dolor e impotencia. Dolor y mucha impotencia. Que desaparezca una persona y no saber nada de ella, que se la traga a la tierra, es muy difícil de asumirlo. Muy difícil. Cada 20 minutos una persona desaparece en España. Actualmente hay más de 6.500 casos sin resolver en nuestro país. ¿Cómo se encaja una desaparición? Bueno, pues algo duro. El problema es que no puedes cerrar ese capítulo de tu vida. Ese se queda abierto siempre. Es como tener un puzzle que te falta una pieza, un puzzle que nunca puedes acabar. Soy Tamara Morillo, periodista de Prensa Ibérica. Llevo años investigando desapariciones en extrañas circunstancias. Si mis padres no hubieran ido a buscarla, realmente nadie la hubiera buscado. Me dijeron, señora, no nos ponga nerviosos. Su hija estará en la montaña drogada. Ya aparecerá. Ya fue algo increíble. ¿Por qué no me enseñaron a mí esas cámaras? ¿Por qué no cogieron esas cámaras? Todavía no me deja dormir. Expedientes que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han podido resolver.
Este podcast es un altavoz para quienes buscan a un ser querido, un refugio para las familias de quienes permanecen en paradero desconocido. En paradero desconocido. Yo pensaba que esa tarde iba a casa de una amiga a cambiarse. Iba al McDonald's, del McDonald's iba a ir al In Time, ya se quedaría en casa de Silvia hasta el día siguiente, ya para comer, ya quedarse en casa ya todo el día. Y era lo que yo creía que iba a pasar. Y ya sobre las 3 de la tarde, cuando ya vi que no llegaba y que no llamaba ni nada, empecé ya a llamar por teléfono. Estás escuchando Caroline del Valle, la niña que desapareció entre mentiras. Cuando te haces un perfil falso te enteras de muchas cosas, te apareció uno y otro y otro y otro. Fue como, ostras, lo que hay aquí detrás. Pero, ¿quiénes son esta gente? Por Dios. Capítulo 1. Cambio de planes. Fiesta en Sabadell. Mamá, ¿puedo que la Sabadell está aquí? Dile. Esta es Caroline del Valle. Es un mensaje que mandó a su madre, Isabel, el sábado 14 de marzo de 2015. Tenía 14 años. Esa misma noche, Caroline desapareció. No volvieron a verla más. Esa es la última vez que yo escucho a mi hija, sí. Ese audio es el último audio que yo escucho de ella. Estás escuchando a Isabel Movilla, madre de Caroline del Valle. No puedo escucharlo. Me mata, no puedo. Uf. Una montaña rusa. Es que yo me quedo en esa fecha. Yo todavía estoy en el 14 de marzo del año 2015. Yo aún estoy en esa fecha. Escuchar ese audio es como tenerla aquí al lado. Nos está hablando Ana Movilla, tía de Caroline del Valle. Porque es su voz. Entonces la sientes como si la tuvieras aquí. Fatal. Porque te falta una pieza en tu vida. Es como tener un puzzle que te falta una pieza en un puzzle que nunca puedes acabar. Eran las 9 de la noche, poco más, cuando el móvil de Isabel sonó. Era su hija Caroline. Estaba tumbada en la cama viendo la televisión en el cuarto. Fue cuando me llamó sobre las 9:15, 9:20 de la noche y me dijo que si se podía quedar a dormir en casa de Silvia, no sé qué, que era la última vez. Eché la bronca y dije que no podía ser, que había sido el día anterior, que todos los días, que no podía ser todos los días, ¿no? Y me dijo, bueno, mamá, venga, va, déjame y ya, la última vez, ya luego estoy luego ya estoy en casa mucho tiempo y no de esto. Digo, venga, va, pues, déjame que me lo piense. Y nada, ya al rato me mandó el audio de voz. Mamá, ¿puedo que la Sabadell está aquí? Dile. Que se queda en mi casa. Dile dónde estamos. Estamos saliendo del metro. Y ya fue cuando le dije, venga, va, te quedas, pero ahora llamo al padre de Silvia para que me diga también. Yo llamo al padre, el padre me dice que tranquila, que como la noche anterior y como otras noches, que no pasa nada y ya está. Y yo pues me quedo tranquila pensando que mi hija estaba en su casa durmiendo y yo sigo viendo la tele. La realidad es otra. Aquella noche, Carol no durmió en casa de Silvia y no volvieron a verla más. Carol desapareció y lo hizo entre mentiras. Pero entre mentiras de todo. Muchas mentiras desde el primer momento. Es que desde el momento que me llaman para decirme me quedo en casa y sigo a dormir, ahí está la primera mentira. Ahí está. Tras esa primera mentira, la de Caroline, vendrían más, asegura su familia. Siguiendo la mentira de Silvia, la mentira de Nis, las mentiras de los del coche rojo, las mentiras de la jueza, la mentira de los Mossos, la mentira de la Generalitat. Y mentiras de los que estaban allí. Sí. Mintieron mucho. Muchísimo. Y entonces, claro, al mentir tanto y los niños a decir tantas cosas, la policía pensó, ya volverá y claro, es que no volvía. Y no volvió. Ir a casa de Silvia en metro tras pasar la tarde con sus amigos en Barcelona. Es lo que Isabel pensaba que había estado haciendo Caroline. Yo pensaba que esa tarde iba a comer al McDonald's, iba a casa de una amiga a cambiarse. Iba al McDonald's, del McDonald's iba a ir al In Time y sobre las 9:15 o así, 9:30, que era la hora que más o menos llegaba a casa, pues llegaría a casa de Silvia. Ya se quedaría en casa de Silvia hasta el día siguiente, las 12:30, que era cuando llegaba a casa. Ya para comer, ya quedarse en casa ya todo el día. Y era lo que yo creía que iba a pasar.
Su ruta normalmente era esa, ir al In-Time, discoteca de menores situada en la Villa Olímpica de Barcelona. Bueno, el diario de ella pone In-Time y Villa Olímpica. O sea, ella su plan era ir al In-Time y a la Villa Olímpica esa noche. Siempre con Silvia. Silvia era la mejor amiga de mi hija, por la que mi hija mataba y moría. Su mejor amiga, la que miente, la que me hace todo esto. La que convence a mi hija para ir a Sabadell. Porque no estaba previsto ir a Sabadell esa noche. La realidad fue esa. Aquella noche del 14 de marzo dejaron de lado ir a In-Time y fueron a escondidas a Sabadell. Inocente, miedosa, algo ingenua, Carol había cambiado de amistades al empezar el instituto. No era normal que hiciera algo así. Era muy ingenua, muy miedosa, no sé cómo explicarte, muy infantil todavía, es que era una niña. Es que hasta hace un año estaba con los niños de aquí, es que no había salido de aquí de la zona franca. Y si había salido, había sido conmigo a la playa, a la piscina. Carol era una niña, pues eso, que no había salido de los patios de abajo de la mancomunidad donde vive. Se movían entre vecinos y picardía del mundo exterior, pues poca tenía. Era muy inocentona, era muy noble, muy amiga de sus amigos, muy noble, muy noble. Era, pues eso, pues una niña muy dulce. Mi sobrina era muy familiar, era muy cariñosa, muy de lo suyo, muy de casa, muy desconfiada del exterior. La mala suerte que tuvo fue eso, el conocer en el nuevo instituto a estas personas. Fue la mala suerte de Carol. Va. Ahí. Que te grabando. Se le abrió un mundo para ella muy nuevo, muy de adulto, ¿no? Mientras a Caroline se le abría un mundo por explorar, a su madre se le caería encima el que conocía a lo largo del domingo 15 de marzo del año 2015. Yo me despierto, me desayuno, estoy en casa, para aquí y para allá. Llegan las 12, 12 y media, que es cuando tenía que haber llegado. Me extrañé un poco, que no fuese llegado ni nada, ¿no? Pero tampoco le di mayor importancia. Pensé, se habrá quedado dormida, yo qué sé. No sé, habrá comido, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y nada, pues seguí haciendo mis cosas de la comida, para aquí y para allá, ¿no? Y ya sobre las 3 de la tarde, cuando ya vi que no llegaba y que no llamaba ni nada, empecé ya a llamar por teléfono. Y era ya cuando empezó el teléfono a decir que estaba apagado, fuera de cobertura. Y ya fue cuando ya empecé ya a llamar a Silvia, a preguntar a Silvia, a llamar a los hospitales, a la policía, a llamar a todo el mundo. Isabel insistió en el teléfono de la amiga de su hija, que sí daba señal, aunque no respuesta. Silvia el teléfono no me lo cogía porque la llamaba por teléfono, no me lo cogía. Me lo cogió sobre las 7 de la tarde, me dijo que se había quedado a su casa a dormir y a comer, y me quedase tranquila, ¿vale? Y que a las 5 ella se había tenido que ir y que mi hija se había venido para acá, que estoy a punto de llegar. Digo, vale, pues me dice esto Silvia, yo creyendo que había estado en su casa todo el día, claro, pues me quedo pues tranquila, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pensando que mi hija está a punto de llegar a casa. Sigo llamando a mi hija por teléfono, no me lo coge. El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. Inténtelo más tarde. A las 10:30, a las 11, Silvia el teléfono no me lo coge. A las 10:30 logro que me conteste por WhatsApp. Y me dice que sí, que mi hija se ha quedado a su casa a dormir y a comer. Que ella a las 5 de la tarde ha tenido que ir con su tía a un sitio y que mi hija se ha ido, con lo mismo de antes. Pero que a lo mejor le ha pasado algo de camino de mi casa, de su casa a mi casa. Digo, ostras, tío, no me digas esto. Bajo otra vez a la calle, empiezo a buscar a mi hija por donde yo vivo, no la encuentro. No hay respuesta, Carol no llega. Isabel recuerda algo. Caroline siempre dejaba su ordenador y su cuenta de Facebook abierta. Digo, voy a subir para casa. Digo, como ya dejaba su Facebook abierto, digo, voy a subir para casa para meterme en su red social a ver qué hay, a ver qué ha puesto. Subo para casa, me meto en su Facebook, lo dejaba abierto y lanzo una alerta a las niñas diciendo que por favor, que si alguien sabía algo de mi hija que me lo dijese, que no se ve nada de ella desde el sábado.
Y ya las niñas empezaron a decirme que algo pasó en la Villa Olímpica y que mi hija se fue a la Villa Olímpica. Digo, y que a lo mejor estaba detenida o algo. Digo, no puede estar detenida porque ya llama a hospitales y no está en ningún lado, ni en hospitales ni en comisarías. Cuando llevaba como una hora más o menos de hablando con ellas, me dice una que todo esto es mentira, que se han ido a Sabadell y que algo ha pasado allí, que mi hija no ha vuelto. Yo me levanté por la mañana y solo vi que mi hermana ponía en todos los lados escritos que si alguien sabía algo de Carol, y la llamé, dije, ¿pero qué pasa? ¿Que no ha venido a dormir? ¿Que estoy buscándola? ¿Que he ido a casa de Silvia? ¿Que se ha quedado ahí? Ahí tampoco está, no la encuentro, estoy preguntando a todo el mundo, ya no sé cómo poner y anunciar por todos los lados que alguien, si la ha visto, sabe algo, que me diga algo de ella, y a partir de ahí pues empezamos a movernos todos. Las redes sociales se convierten en la principal e inmediata herramienta de búsqueda. Isabel no deja de recibir comentarios al anuncio de la desaparición de su hija. Me dice una chica, yo si quieres pongo en mi estado, en mi muro de mi Facebook, que si alguien sabe algo de tu hija, que me llame, aunque sea por número desconocido, para decirme algo. Y digo, pues vale, pues sí, pues gracias. Pues nada, pues la chica lo pone y al cuarto de hora, de reloj contado, me llama. Y me dice que la acaban de llamar por teléfono, por un número desconocido, que le habían dicho que no buscáramos a mi hija, que estaba en una casa abandonada, muy lejos, en malas condiciones, que no la buscáramos. Y que ella escuchaba por detrás ruido, jaleo, voces, y que les decía que sería una broma, que no gustaba y que si estaban haciendo algo a mi hija, que la dejasen tranquila. Automáticamente Isabel acudiría a denunciar la desaparición de su hija. Tiene 14 años, menor, desaparecida, en paradero desconocido. Lo último que se sabe es que no durmió en Barcelona. Isabel denuncia en los juzgados de menores que de forma inmediata trasladan el caso a los Mossos d'Esquadra. Los agentes toman nota de la información que Isabel ha conseguido recabar hasta ese momento gracias a sus pesquisas en Facebook. Caroline nunca durmió en casa de su amiga Silvia, como le había dicho a su madre. La realidad es que la menor cogió un tren y estuvo en la zona de Botellón de Sabadell aquella fatídica noche. Aquella noche fue muy complicada, como durante los 3 primeros meses nos íbamos moviendo los familiares. A través de redes sociales, cuando te haces un perfil falso, te enteras de muchas cosas, te llegan noticias, esto, lo otro. Yo no sé cuántos perfiles falsos me creé. Lo que la familia de Caroline descubre al sumergirse en las redes sociales es sobrecogedor. El caso está a punto de dar un giro de 180 grados. Yo cuando empiezo a investigar, pues empiezo a mirar, pues empiezo a encontrar pues que son niñas que se mueven mucho por la prostitución, ¿vale? Pero yo empiezo a ver que tienen cosas que no son lógicas. Y más si estás en un centro cerrado. Apareció uno y otro. Fue como, pero perdona, ostras, lo que hay aquí detrás. Las llevaban a una casa en Pueblo Nuevo. En la primera planta era discoteca. Y la planta de arriba era habitaciones. Y las drogaban y les hacían de todo. Todas estas eran el grupo de mi hija. ¿Pero quiénes son esta gente? Por Dios. Todas estas niñas eran del grupo de mi hija. Eran amigas, eran LN.